siempre, o no como siempre, como mucha de la parte de la historia de la música, la menos documentada es la música popular, porque los que podían documentar la música la denostaban y decían que no era, eso es cosa del pueblo o cosa que no es necesario estudiar y solo se documentaba aquella que era la más sublime. Y aún, y de hecho puedo decir que es donde comienza aquí a crearse un registro de la música bien hecha, de la música que buscaba la perfección, junto a la música dedicada a Dios. ¿Sale? Entonces lo que vamos a encontrar más de información es la música cristiana, ¿no? La música incluso paleocristiana, ¿no? Sin embargo, también es muy adivinable que esta música paleocristiana va a tener mucho que ver con las tradiciones de donde viene el cristianismo, sobre todo del pueblo judío. La salmodia, base para el pueblo judío, evidentemente, será también la base para el canto cristiano. Y es así como dentro de las divisiones de la música bizantina nos vamos a encontrar con la salteria o con la psálica, que es básicamente lo mismo, ¿no? Cómo se cantan los salmos. Y siempre han sido, con fórmulas prefabricadas, aunque conforme más antiguo se va uno en el tiempo, esas fórmulas son menos claras y son fórmulas en donde mucho de la propia interpretación del cantante o del salmista está impreso en esa salmodia. Realmente la salmodia, como la conocemos y sobre todo en Occidente, pues fue durante la Edad Media que se empezó a definir en todas sus partes. Sin embargo, anterior a esto, y cuando nos referimos sobre todo a la tradición oriental, nos referimos a una tradición mucho más microtonal, si es que aquí cabe el término. Me refiero a que hay más sonidos y hay más formas de adornar una melodía, ¿sale? En este caso, un versículo, un salmo. Entonces, vamos a tener que no es exacta. No es exacta. No hay una fórmula que todo mundo tenga que seguir y a la que todo mundo se tenga que ceñir, salvo en algunos aspectos. Entonces, digamos que esa psálica tendrá que ser como una especie de propuesta o como un esqueleto en donde se basa para poder adornar. Ya dependerá de qué, pues de la pericia del cantante, ¿no? Ojo, no es que todo esto no sucediera en el occidente, sino que tenía un desarrollo distinto, ¿no? Un desarrollo distinto. Por ejemplo, les puedo decir que en occidente se estaba desarrollando, o más bien, en general, la música cristiana se adornaba más dependiendo qué tan festiva era. Aún hoy, cuando se canta el canto gregoriano, te encuentras cantos verdaderamente melismáticos, sobre todo los más antiguos. Y son muchas notas. Decía el maestro Lobato, que fue un gran músico, director de la Escuela de Música Sacra y de la Universidad de Guadalajara, decía, es que no te vayas por la nopalera. Cuando estabas cantando gregoriano y había muchísimas notas y te hacías bolas, ¿no? O sea, decías, ¿dónde estoy? ¿No? Bueno, es una anécdota. Y por ejemplo, ¿cuál es la palabra que más demuestra alegría en la liturgia? Aleluya, ¿no? Entonces, los aleluyas en general son muy melismáticos, muy adornados. Llegó a haber tanta pericia de los cantantes para adornar ese aleluya después del gradual, que tardaban mucho, pues. Tardaban mucho adornando, y bueno, pues mostrando su maestría, y pues bueno, los artistas nos da de repente por presumir de más. Y entonces empezaron a ponerle más palabras con tal de cantar más tiempo, ¿no? Estoy haciéndolo muy burdo, evidentemente siempre había un orden, ¿no? Y entonces de esas colas, por decirlo de esa manera, o de esos adornos que venían después del aleluya, que evidentemente se reservaban para las fiestas más grandes, pues entonces de esas letras comenzó a haber un canto aparte. Y ese canto aparte llega a nosotros como las secuencias.
Las secuencias es el elongamiento y el adorno de los aleluyas, pero ya con una letra que hablaba específicamente de la fiesta que se estaba cantando, ¿no? Y entonces, bueno, eso pasaba en Occidente y me estoy adelantando porque eso será hasta las próximas sesiones, pero lo que voy es que, aunque no nos estamos enfocando a lo que nosotros nos va a llegar directamente, sí son dos, comienzan en muchos sentidos dos procesos distintos de lo mismo prácticamente, cuando me estoy refiriendo a la música. Bien, como dije, depende de la maestría del cantante y es más de tradición oral. Si yo quiero aprender un tropario o un himno bizantino y me dan una partitura bizantina, lo que yo voy a ver es el texto en griego y arriba un montón de rayitas y bolitas. Que eso también sucedió en la tradición occidental, que es la paleografía gregoriana. Pero ellos así lo siguieron manteniendo. Y entonces, si yo quería aprender a adornar, tenía que ir al monasterio con el monje que sabía adornar y aprendérmelo de memoria. Llegó un momento en la historia, sobre todo por ahí del siglo XVIII, del siglo XVII, que ya no se adornaba igual y que se iba perdiendo el adorno en la música cristiana bizantina. Y entonces llegaron dos personajes, Simón Caraz y Liurgo Angelopoulos, que rescatan la tradición ornamental y tratan de crear signos para poderla adornar. Ahora, esto que estamos escuchando es música secular bizantina, reconstrucciones evidentemente, porque no hay grabaciones ni partituras de ese tiempo. Sin embargo, podemos apreciar aquello a lo que para nosotros suena árabe. Nosotros escuchamos eso por la calle y dices, es música árabe, ¿no? Sin embargo, pues es un poco empobrecer las tradiciones orientales. ¿Qué tienen en común y por qué todo nos parece árabe? Bueno, primero porque es evidente que en cuanto mediáticamente hablando, la cuestión musulmana es mucho más, pues así, evidente. Y otra es por el uso de los microtonos y de los adornos, que más o menos, no me atrevería a decir que son iguales porque me caería encima aquí el concilio de no sé dónde, pero sí decir que guardan ciertas características. El Oriente en general, y estoy hablando precisamente desde donde empieza con el Bósforo hasta el Extremo Oriente, el uso de microtonos. El desarrollo de los instrumentos, que ahorita vamos a nombrarlos, sobre todo en cuanto a aquellos instrumentos en los que puedes hacer distancias entre los sonidos más cortitas. Esos son los microtonos. Ahora, me voy a meter en una cuestión musical que voy a tratar de exponérselos pues con imágenes más claras. De aquí a aquí es una distancia bien determinada que nosotros podemos medir en lo que queramos, centímetros, milímetros, pulgadas, lo que se nos dé la gana. En música y en el occidente, cuando tenemos en el occidente y en la teoría tradicional, lo que tenemos entre un tono, la distancia más pequeña entre dos sonidos es un medio tono. ¿Sí? Sin embargo, no es la única manera de medir una distancia entre dos sonidos, ¿no? Y existen los microtonos, ¿sale? Y entonces, para nosotros, desde nuestra visión occidental, esto lo podemos traducir como microtonos. Sin embargo, ellos no lo traducen así, porque ellos no están siguiendo la notación ni la teoría occidental, obviamente, ¿no? Sin embargo, son cosas que se pueden aproximar en la escritura, pero que evidentemente no se van a poder plasmar completamente. Tendrá que ser siempre como un ejemplo, cosa que no pasa en la música occidental. En la música occidental tradicional, y por tradicional me refiero a la teoría tradicional de la música, sí se pueden medir, y si tú tienes una hoja, una partitura y sabes leerla, la vas a poder entonar sin mayor problema. Cuestiones no estética, sino de estilo o de épocas, bueno, también hay, evidentemente, pero son mínimas a comparación de estas tradiciones, que es evidente que todos esos adornos no se pueden
escribir, al menos no de una manera tan exacta, ¿no? Y eso es una base para prácticamente muchas tradiciones orientales. Otro elemento importante de la música bizantina es el ison, que es la nota pedal. Para nosotros esa nota pedal es una nota tenida que suena todo el tiempo y sobre esa nota se adorna o se canta la melodía ya dicha, ¿no? Por ejemplo, eso hacemos mucho en el modo 1 gregoriano. Se puede poner una nota pedal y sobre eso se canta la melodía que ya está escrita y queda bien con algunas fluctuaciones, ¿no? Por ejemplo, acá en el Pilar lo hacemos con cierta regularidad en el credo 4, ¿no? Que quien fue a misa de 7 ayer, de 6, pudieron escuchar esa versión, ¿no? Donde se canta una nota pedal y se canta el credo 4 sobre esa nota. Para ellos es muy importante porque durante mucho tiempo, e incluso para los más, ortodoxos de los ortodoxos, no sé si exista pueda decir esa expresión, solo se puede acompañar el canto bizantino con voces y con notas pedales. Nada más. Que ojo, esa fue la base también de la polifonía occidental. Las notas pedales. Y de ahí notas paralelas que se movían igual, y de ahí los favordones, y de ahí muchas cosas que ya veremos en unas siguientes sesiones, ¿no? Sin embargo, el ison para la tradición bizantina es la base aún hoy. Para los instrumentos, bueno, ya dijimos que para la tradición bizantina antigua solamente es la voz. Y eso también lo es, en un sentido estricto, para la tradición occidental. No que no se puedan utilizar más instrumentos, sino que la primacía en la música dentro de la misa es la voz. Después el órgano y después ya veremos, ¿no? Sobre todo las cuerdas y luego que los alientos y bueno, ya hay discusiones varias en ese aspecto. Pero siempre la voz, por eso el gregoriano siempre se trata de cantar a capela. Ya si de plano el coro es muy malito, bueno, pues acompáñalo para que no se nos vaya, ¿no? Que no se vaya por la nopalera, ¿no? Entonces, pero tiene que ser a capela, ¿no? Bien, en cuanto a este tipo de música que estamos oyendo, que es más secular y son reconstrucciones, pues tenemos dos grandes tipos de instrumentos, que en general son los instrumentos que siempre ha habido, me refiero a la base, que son instrumentos de cuerda e instrumentos de viento, ¿no? ¿Cómo se desarrollan? Bueno, lo que le debemos a la tradición oriental es las cuerdas frotadas, lo que ahora conocemos como los tatarabuelos o los chosnos del violín, ¿no? Cuerdas tensadas que no solo se pulsan, sino que se frotan y que entonces vamos a tener un sonido más dulce y que se puede alargar más, ¿no? La lira, en un sentido estricto, sobre todo la lira bizantina, es uno de los primeros instrumentos frotados, que luego Venecia, que todo mundo conocemos Venecia, pero lo que no todo mundo conoce es que fue uno de los principales puertos y de comunicación con el Oriente, hacia Europa, ¿no? Ejemplos como la catedral, pues es catedral, ¿no? Pero es Basílica de San Marcos, pues es del estilo oriental, ¿no? Y la comunicación del comercio con los venecianos, pues fue directa con Oriente, ¿no? Y es que ellos, por ejemplo, en la música adoptan esa lira y la modifican un tanto y la llaman lira da braccio, ¿no? Lira del brazo, ¿no? Porque se tocaba ya con el brazo, acomodado en el pecho y frotado, ¿no? Y ese sí, evidentemente, para muchos musicólogos, pues es el tatarabuelo del violín, ¿no? Después, una cosa interesante es que, aunque el Imperio Romano ya tenía el órgano, no como lo conocemos en un sentido estricto hoy, evidentemente, porque todos los instrumentos han tenido su evolución, sí tenían algo que se llamaba hidraulis, bueno, organum para los occidentales, hidralis para los orientales. Trabajaba con aire, pero también con agua, de ahí lo de hidralis. Y fue precisamente un emperador, Constantino V, que le regaló un hidralis a Pipino, rey de los francos, y entonces el hijo de Pipino, que fue Carlomagno, quiso uno
pero no ya para acompañar las fiestas del hipódromo, como se hacía en el Bizancio, sino para su capilla. Su capilla que tenía en, a ver si no lo escribí, qué pena. Para su capilla. Y entonces ahí nace de una manera más cierta y sobre todo más, pues sí, más documentada, el uso del órgano de tubos para las funciones litúrgicas, ¿no? Por este regalo que se hicieron entre emperadores y reyes. Bien, sí, en Aquisgrán, la capilla de Carlomagno en Aquisgrán. Y bueno, así es como nace este instrumento para la iglesia, que hoy por hoy es el instrumento musical oficial de la Iglesia Católica. Instrumento musical, porque primero siempre las voces. Después para las de viento, lo que tenemos son los aulos, que ya existían obviamente desde la Grecia clásica, pero aquí el aulos ya no es solo un instrumento, sino que ya es como una familia de instrumentos. Y entonces vamos a tener aulos con doble con doble caña, o ya más parecidas a una gaita con un fuelle que las hace sonar, etcétera, etcétera, ¿no? Es como ya una familia de instrumentos. Aquí lo que escuchamos, si se fijan, ahorita son pulsaciones, cuerdas pulsadas, bueno, lo que se oía, y percusiones. No, por ejemplo, ahí tenemos cuerdas pulsadas. Y es que es natural, porque evidentemente los instrumentos comenzaron siendo una imitación de la voz, porque la voz tiene limitaciones, ¿no? Para empezar, de tiempo, el cantante se cansa. Segundo, de extensión. Los cantantes tienen una extensión definida y entonces más agudo no pueden cantar o más grave, dependiendo su tesitura. Entonces los instrumentos daban esa posibilidad, ¿no? Pero la voz humana sí que puede hacer cuartos de tonos, microtonos o como quieran llamarles, o como se les llamen en diferentes teorías. Y entonces lo que buscaban los creadores de instrumentos y los músicos pues es emular esos adornos, ¿no? Bien, una cosa interesante que quiero decirles es la palabra Kyrie. Nuestra tradición romana todavía conserva algunos cantos y algunas partes, sobre todo Kyrie y por ahí antes de los improperios del Viernes Santo, también otra parte en griego, el Hagios o Theos, Hagios o Ischiros y Hagios Athanatos, eleison y demás. Y el Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Sin embargo, me quiero abocar a la palabra Kyrie, porque la palabra Kyrie pues la traducimos como Señor, y en español Señor tiene muchas acepciones, exactamente, gracias. Sin embargo, la palabra Kyrie en griego es el Señor, no un Señor. Para un Señor, tal vez importante, pero un Señor, tenemos la palabra despotes en griego. Pero para el Señor, que en un primer momento era el emperador, está la palabra Kyrios. Y la aclamación Kyrie eleison significa Señor ten piedad, pero era en un primer momento para el emperador, realmente. Pero después, a la cristianización, entonces el Kyrios, pues ya no es el emperador, ¿no? Sino es Dios. Entonces en la palabra Kyrios no solo se reconoce la misericordia que le rogamos a Dios, sino lo reconocemos como el único Señor. De ahí que el Kyrie no solo sea un canto penitencial, sino también sea un canto con cierto tinte también de alabanza, porque se le reconoce como el único Señor, ¿no? Bien, y entonces esa palabra, espérenme que déjenme ver dónde lo tengo, entre lo poco escrito que ha llegado desde el tiempo del imperio hasta hoy, tenemos esta especie de como de responso, que aunque no tenemos la música cierta, sí tenemos las palabras que dicen, ¿no? Los cantantes del coro decían: Señor, protege al maestro de los romanos, y la gente respondía: Kyrie eleison.
Señor, protege a quienes le dieron la corona. Señor, protege, que sería Kyrie Sosón. Señor, protege al poder ortodoxo. Señor, protege. Y se repetía 3 veces, ¿no? En la fórmula trinitaria. Entonces, esta fórmula del Kyrie y cantarlo 3 veces para reconocer la Trinidad, pues es una forma muy, muy antigua, ¿no? Bien, vamos a escuchar un poco ya de música bizantina, música sagrada bizantina, que ya dentro de la música sagrada pues hay otra serie de subgéneros o de géneros, como el querubicón, por ejemplo, que es un himno que se canta siempre antes de las divinas liturgias, donde el sacerdote y los diáconos entran con los dones que se van a consagrar, si no mal recuerdo ya preparados, y es una especie como de preofertorio, por decirlo de esa manera, porque se presentan ya los dones, aunque no se presentan al altar ni para consagrarse aún, porque es el principio de la Sagrada Liturgia. Ese es el querubicón, por ejemplo. Sin embargo, hay otros, espérenme, aquí los tengo. Por ejemplo, tenemos las canonas, que es unas composiciones más brillantes y que son muy virtuosas, ¿no? Ahí el cantante se puede explayar, ¿no? Y el cantaquión, que son himnos muy antiguos, son como, sí, pues son los himnos que se juntan todos en una especie como de compilación, y esos son los cantaquión. El acatistos, que es literalmente significa de pie, porque son himnos muy largos que se cantan de pie. El más famoso es el dedicado a Nuestra Señora. El idiomelon, consiste en una composición con estructura más poética y es muy libre, de manera que no sienta precedentes. O sea, básicamente, bueno, me lo quiero imaginar como lo explica aquí, te dan el texto y según la maestría del cantante, tiene que cantar sobre ese texto, pero no hay nada realmente escrito, ¿no? Entonces es como una composición que se hace en el momento y se acaba, ¿no? Teotoquío, que por su misma raíz son los cantos dedicados a Nuestra Señora, que es la Teotocos, la Madre de Dios. Catisma, y que es una composición pequeña que da entrada a partes de la liturgia que se escuchan sentados. Aquí la posición parece ser muy importante a la hora de cantar. Apolitiquión, o apolitiquion, siendo más exactos, piezas interpretadas habitualmente con un ritmo rápido y que sirven de despedida. Son los cantos de salida. Crátima, como aquí dice que ya lo han dicho, son trabajos puramente musicales, pero carecen de texto poético. Bien, vamos a escuchar, no me atrevería a decir que es el Stabat Mater, porque no lo es. Evidentemente el Stabat Mater es una composición de un monje, Jacopone de Todi, por ahí de la Edad Media. Sin embargo, es un canto inspirado en Nuestra Señora al pie de la cruz. La traducción más o menos dice: de pie junto a la cruz, la pura, inmaculada, del Salvador la Madre, y a un tiempo virgen, entre lamentos gritaba, deshecha en ardientes lágrimas. Qué gran prodigio es este que ven mis ojos hoy, cómo la vida saborea la muerte, pobre hijo añorado. ¿Qué es esto tan extraño? El gran misterio que en la tierra ha ocurrido para salvación de Adán y con él de quienes te enaltecen. El sufrir que aceptas de buen grado, la resurrección divina y tu concepción sin simiente.
aquí lo que encontramos es una melodía muy evidente, otras melodías que acompañan de manera paralela, que en la tradición, que también sucede en la tradición occidental, y notas más graves que van acompañando también, ¿no? Al caminar de los años, las iglesias, o más bien los países o los pueblos que se fueron independizando y haciendo naciones propias, los obispos demandaron la posición de patriarca al mismo patriarca de Constantinopla, y aunque lo reconocieron como el primero entre iguales, no se reconocen menor a él ni le deben obediencia alguna de manera directa. Fue así como nacieron los patriarcados históricos, sobre todo en Europa Oriental, y lo mismo en Moscú. Cada una de esas tradiciones ha desarrollado su propia tradición musical, siempre con base en lo que se hacía en Santa Sofía. El canto bizantino tuvo se me va la palabra, pero como una revitalización en el siglo XVIII, con algunos monjes que, como vimos, revitalizaron primero partes más básicas, como la teoría o el melisma, pero también crearon nuevas melodías. Una de las más famosas de ese tiempo, finales, ya estamos hablando del siglo XIX, es una dedicada a Nuestra Señora, que es permítanme, Agni Parthene. ¿Lo escuchamos? Es famosa porque aún hoy, por ejemplo, hoy la iglesia griega, que está muy ligada obviamente a la iglesia constantinopolitana, bueno, bizantina, por no meternos en cuestiones históricas, acepta ya, por ejemplo, las cuerdas, me refiero al acompañamiento de cuerdas, y acepta ya las voces mixtas, ¿no? Si uno de repente puede ver las sagradas liturgias de Pascua o de Navidad en Moscú, también ya aceptan voces mixtas, pero a capela, ¿no? O, por ejemplo, yo como músico que he podido cantar la vigilia solemne de Pascua de Rachmaninoff, también es a voces mixtas, pero es a capela, ¿no? Sin embargo, siempre se aprecia la antigüedad, evidentemente, y el componer en ese uso. Y el Agni Parthene es un buen ejemplo de ello. Evidentemente, la nota pedal ya se hace con sintetizadores o con alguna otra cosa, sobre todo para estas versiones que son para escuchar, ¿no? Más comerciales. Sí, por ejemplo, yo tengo una partitura del Agni Parthene, y ahí lo que tengo para la notación occidental sería Agni Parthene despina achrane theotoke haire ninfia ninfefte, ¿no? Que es una melodía bonita, pero llana, ¿no? Ya depende, los adornos, por ejemplo, de este caso, de este monje. Me atrevería, por ejemplo, yo en mis locuras, Agni Parthene despina achrane theotoke haire ninfia ninfefte. Por ejemplo, que yo en mi tradición digo, estos son mordentes, estos son apoyaturas, ¿no? Que es lo que yo aprendí en la escuela de cómo adornar una melodía dependiendo de la época, ¿no? Ya si me oyera a lo mejor un monje, pues lo primero que haría es callarme la boca, tal vez, y decirme que no, que adiós, ¿no? Bueno,
Bueno, esto es ha sido un esbozo más o menos rápido de la tradición del imperio romano de Oriente, el bizantino. Y bueno, pues vamos a ver qué es lo que hacían en sus fiestas. Ahora, quiero partir sobre la desmitificación de los simposia o de los banquetes romanos. Ni todos terminaban tan mal como tienen la fama. Y aunque sí había esos excesos, no eran lo habitual. Y bueno, claro que hubo, por ejemplo, Calígula, famosísimo por lo que hacía, o los mismos adoradores de Baco con las bacanales, precisamente. Sí, pero era ya una cuestión, bueno, ellos decían que religiosa, evidentemente pues era una justificación para hacer lo que hacían, ¿no? Pero aún la sociedad romana condenaba esos excesos. Claro, teniendo en cuenta que hablar de Roma pues es hablar de mucho tiempo y de una debacle también administrativa, de corrupción y evidentemente también de corrupción moral, ¿no? Pero a lo que voy es que si los banquetes, aún los banquetes digamos normales en la Roma tenían cierta justificación divina, los banquetes ya en este tiempo no podían justificarse de esa manera, porque la idiosincrasia o la forma de conocer a Dios evidentemente era otra, ¿no? Para empezar ya no era dioses, sino era un solo Dios. Ya no había dioses para todo, ni tú estabas a la merced del Dios y estaba enojado con el otro Dios al que le rezaste y entonces por eso ¿no? Y había que hacer ofrendas o había que hacer, no, evidentemente no. Entonces esa carga mística, por no decir que religiosa, desaparece en estos casos y la música evidentemente también deja de ser ritual en las reuniones. Y la música nace como música sagrada ya bien delimitada para las funciones litúrgicas, ¿no? Entonces, sin embargo, también la música en cuanto a lo popular no es que haya sufrido demasiados cambios, ¿no? Si escuchamos esto y volvemos a escuchar un poco de la música romana, reconstrucciones también, evidentemente, reconstrucciones, vamos a ver que hay todavía mucha similitud, ¿no? Lo que sí le debemos a los bizantinos es el refinamiento en la mesa, ¿no? Seguían comiendo acostados o reclinados, sí, sin embargo, ya lo podían también hacer sentados. La etiqueta empezó a tener cierta relevancia a la hora de sentarse. Los manteles, por ejemplo, ¿no? Ellos sin manteles no comían, ¿no? El uso de cubiertos, incluso ya de tenedores, que luego por ahí dicen que no, que porque eran como el diablo y cosas así. No, es que ya existían. Puede ser de uno, de dos picos, por decirlo de esa manera. Bueno, eso desde antes, pero la base de la alimentación para pobres y ricos era el trigo y la oliva. El trigo convertido en pan y la oliva sobre todo en aceite. Sin embargo, no nada más. También ellos desarrollaron un poco más el pan. Ya no solo era el grano molido con agua, sino ya podían ponerle leche o ya le podían poner mantequilla, ya hacían lo que ahora podemos llamar brioche o pan blanco. Ya ellos empezaron a hacer como más, a meterle un poquito más de tecnología, digamos así. El nivel de molido de los granos, ¿no? Eso ya era otra cosa, ya era distinto. De hecho, las sagradas especies en la tradición ortodoxa, al menos donde puedo dar fe porque sigo a un hacedor, a un panadero que se dedica expresamente a hacer el pan para la consagración de algún lugar en Grecia, es un pan que sí que sí crece con su propio fermento, o sea, la misma masa se fermenta y crece, y es un pan más gordito, que lo sellan, o sea, lo hornean con un sello, y se queda ese sello, que por cierto es la guía que tiene el sacerdote para partirlo, ¿no? Porque tiene al parecer, te digo al parecer porque así se ve, una forma muy particular y muy estricta de partir el pan, que es bastante más grande, en muchos pedazos de muchos tamaños, ¿no? Y es una cruz de la resurrección, ¿no? Cristo Jesús victorioso, IC, XC, Nica, ¿no?
Y bueno, y le sacan brillo con agua. O sea, el brillo que se puede ver en la hogaza es con agua nada más. Porque evidentemente lo único que hay ahí es agua y harina, ¿no? Agua y trigo. También el vino seguía siendo más o menos de buena calidad dependiendo de las regiones, y lo que hacían pues era especiarlo o endulzarlo, como lo vimos en la sesión anterior, a veces frío, a veces caliente, pero siempre especiado, ¿no? Mezclaban mucho vinagre con dulces, vinagre con mieles, y aderezaban las cosas con esa base, que aún hoy lo podemos degustar en una ensalada mediterránea, en donde es el aceite balsámico o el vinagre balsámico o una vinagreta a base de miel y vinagre, o dulce y vinagre, pues, ¿no? ¿Qué más les puedo decir? Bueno, pues básicamente el aseo también ya era muy importante, cosa que ya era importante para otros pueblos mediterráneos, pero al parecer no sé si para los italianos o los romanos de ese tiempo no tanto, porque sí era importantísimo que, ya que no ibas a utilizar a veces la mano para comer, ibas a comer a compartir el plato, que te lavara las manos antes y después de comer. Bueno, quisiera invitar aquí entonces a nuestro chef para que nos explique qué vamos a degustar. Rodrigo, pásale. Hola, buenas noches. Bueno, son dos bocadillos sencillos. El primero son unas albondiguitas, es una base de carne de cerdo, y están preparadas con queso. La receta original es queso de oveja, aquí en este caso se usó queso de cabra. Se adaptó un poquito. Lleva también la mezcla pasas que fueron embebidas en vino tinto. Entonces van a notar mucho pues, la parte cárnica de la albóndiga, pero con toques dulces y pues, el sabor del vino, ¿no? en las uvas, en las pasas. Y el segundo platillo es también muy sencillo, muy simple. Es masa de maíz que es primero cocinada con leche, se pone en charolas, se deja enfriar y luego se corta y se fríe. Entonces ya que está crujiente, se da un baño de miel, se agrega pimienta, y en este caso eso es todo, ¿no? Simplemente puse unos pues granitos de ajonjolí. Entonces pues son recetas muy sencillas. Espero que les guste. Entonces, en lo que les van dando los bocadillos que nos acaba de explicar Rodrigo, pues yo puedo abundarles un poquito, y por favor comiencen con las uvas que se nos van a mosquear, por favor. La comida en general pues era muy frugal, lo mismo que para el común de la gente en Roma y en Grecia seguía siendo, ¿no? No tenemos cosas demasiado elaboradas, y todo con base en cereales, en hortalizas, en el pan, en las olivas. Y claro, por ser Grecia, bueno, por ser más, no Grecia, sino, me estoy dando vueltas, sino por ser litoral prácticamente, pues muchos pescados y mariscos, ¿no? Porque cualquiera podía ir al patio de su casa y sacar un pescado. Pero lo que eran carnes no eran tan habituales. Las aves un poco más, pero tanto la res como el cerdo no eran muy habituales. Sobre todo la res no era prácticamente habitual, y solamente era para la gente con mayor poder adquisitivo. Dos de las cosas que también le debemos al Bizancio es precisamente cómo hacer más asequible la carne. ¿Y eso qué significa? Conservación, ¿no? ¿Cómo se conserva la carne? Pues medio de salación o por medio de ahumación, ¿no? Y eso fue lo que, si no lo inventaron ellos sí pudieron hacerlo tecnológicamente más abundante, hacerlo más veces, con más cosas. Y de manera que la carne salada, parecido a una cecina de nosotros, o la carne ahumada, era ya bastante posible encontrarla en el Imperio Bizantino, ¿no? Y bueno, como les dije, mientras que Europa y sobre todo el antiguo Imperio Romano de Occidente estaba siendo asediado y reducido,
En el Oriente, durante 1000 años, que duró el Imperio Romano de Oriente, pues floreció la cultura y las artes, ¿no? Hasta que se invirtieron los papeles. ¿Por qué? Ya lo veremos en la siguiente vez. La siguiente vez les adelanto, bueno, no será la siguiente vez. La siguiente vez vamos a ver esta misma época, pero en estas tierras. ¿Qué pasaba con los pozoles? ¿Realmente eran de humano? ¿Qué pasaba con las tlayudas o con lo que nos comemos hoy y que presumimos tanto en el extranjero? Tlayudas y demás cosas. Vamos a ver qué onda, qué pasa. Les adelanto que ningún ser humano va a salir lastimado en la próxima sesión. Pero vamos a ver qué pasaba acá. ¿Qué oían y qué comían? Pues esa parte de nosotros que son los antiguos habitantes de estas tierras. Y después seguiríamos prácticamente en la misma época, pero ahora sí en Europa occidental, el medioevo, ¿sale? Entonces estamos ahorita estacionados en estas tres partes, ¿no? Europa oriental, Mesoamérica, por decirlo de esa manera, y después ya Europa occidental. Y después ya, a partir del Renacimiento, caminaremos a la par lo que sucedió aquí, después de la conquista, con lo que sucedía en Europa, ¿no? Y va a ser muy interesante ver cómo la mezcla, sobre todo en los dominios españoles, donde se dio más, en donde fue más orgánica la mezcla y menos mal vista, sino al contrario, bien establecida y promocionada, pues se dio una riqueza muy, muy importante en todos los sentidos, ¿no? Y en lo artístico y en lo culinario no es la excepción. Preguntas, exactamente. ¿Consideras que hubo una influencia en muchos aspectos, yo creo, del Imperio bizantino después a los árabes? Yo creo, perdón. Música, cultura, Como siempre pasa en los procesos de inculturización, ya sea por conquista o por algo menos violento, los pueblos que terminan siendo dominados son los que también asimilan mucho de las otras culturas. Hablar de la cultura mediterránea y sobre todo de la cultura de lo más oriental de Europa es hablar de elementos comunes, incluso de pueblos como los persas o pueblos, los primeros pueblos que después se hicieron musulmanes, ¿no? El uso de elementos más frescos por el clima en el que vivían, el uso de pescados, la prohibición que también adoptaron los musulmanes sobre la carne de puerco. Todo esto da como resultado la cocina mediterránea en general y hoy podemos ver muchas semejanzas entre la comida griega, entre la comida turca, entre la comida, ¿qué les gusta? Libanesa, ciertamente, ¿no? Hay elementos muy comunes que se parecen mucho y les llaman de diferente manera. Por ejemplo, el pan, ¿no? Yo sé que si tú le dices a un hindú que su pan, que el naan sabe a pita, pues te lo va a aventar en la cara, ¿no? Evidentemente. Porque sí hay elementos distintos, ¿no? Uno le embarras mantequilla y otro no, por ejemplo, ¿no? no, bueno, yo lo sé, ¿no? Pero sí hay elementos comunes, ¿no? Por ejemplo, el yogur o el jocoque seco también está en todas las culturas, ¿no? El hummus, por ejemplo, ¿no? Que si se llama shawarma, que si se llama ¿cómo se me olvidó? Se me olvidó. Gyro, ¿no? O sea, todo eso pues es un pan hecho normalmente o en un comal iba a decir, pero bueno, o en un horno, ¿no? Pero es un pan plano que se abre y que se rellena, ¿no? Entonces, pues sí, es lo mismo, o sea, y lo podemos rastrear hasta nuestros deliciosos tacos al pastor, esa es la verdad, ¿no? Entonces, pero sí considero que aún hoy la tan promocionada dieta mediterránea, pues tiene mucho de eso, ¿no? La música sí, pero ahí sí me atrevo a decir, con cierto temor, a no ser un conocedor de la musicología, que sobre todo la música que se desarrolló durante ese tiempo, pues fue música sacra. Y se desarrollaron a la par, Oriente y Occidente, pero con procesos distintos, con bases muy parecidas, pero con procesos distintos. Al tal grado que en Occidente siempre se ha buscado más la organización,
y la estructuración, la codificación de los sonidos de una manera muy clara, de manera que la tradición pueda garantizarse sin necesidad de estar presente otra persona, ¿no? O sea, leyendo una partitura que tiene sus notaciones, y así va a sonar aquí y así va a sonar en China. Bueno, me fui muy lejos, en Francia, ¿no? Y sin embargo, las diferencias son evidentes. Y solo hablando de la tradición cristiana, ¿no? De Oriente y de Occidente. Ahí sí creo que musicalmente hablando, aunque tuvimos las mismas bases, sí como que lo organizamos de maneras distintas. Lo explicamos de maneras distintas. ¿Alguna otra pregunta? En lo que llegan las albóndigas. Ajá. Decías que se hace una repetición de 3 veces con las 3 divinas, pero ¿por qué entonces se repite 3 veces el Cristo? Es que es como, bueno, 3 veces. ¿Mande? 6, 9, o sea, 3 por cada persona. Ok. Sí, 3 por cada persona. Es lo mismo decir Kyrie por el Padre o Kyrie por el Espíritu Santo. Es como, yo lo explico así, como como hacer más evidente la fórmula trinitaria. ¿Sí? Como son 3 personas y digo 3 veces cada una de las 3 personas para darle mayor fuerza, para darle mayor significación, ¿no? Para magnificarlo, ¿no? Yo así lo explico y creo que tiene bastante lógica, ¿no? Que ya en el concilio le quitaron una y se hacen 2 veces nada más cada una. En el caso de la tradición oriental de música sacra, ¿no dio el brinco a la polifonía como dio como en la parte occidental? Sí. No, sí lo hay, pero siempre han sido muy ortodoxos. O sea, siempre han preferido, sobre todo las formas más antiguas y de las formas más nuevas, las que se parecen a las más antiguas. Sí, claro que sí, cuando uno escucha las sagradas liturgias, sobre todo las más televisadas, que son Constantinopla y Moscú, pues tú oyes ya una polifonía súper desarrollada. Cuando escuchas a los autores del siglo XVIII, XIX, XX, desarrollan la polifonía a la par. Por ejemplo, Moscú se quiso europeizar, ¿no? Con Pedro el Grande. Entonces, también su música, toda, incluso la sacra, se europeizó y los patriarcas lo permitieron. O sea, no es como prohibido ni mucho menos, ¿no? Para eso por ejemplo, escuchen la vigilia de toda la noche, que así se llama, la vigilia de toda la noche para la Pascua, de Rachmaninoff, del que se extrae el Godorozzi Dievo y se occidentaliza y se le pone el texto del Ave María, que es una de las piezas más conocidas y más bellas, pero que es básicamente, pues es ya la forma de composición occidental, pues, ¿no? Pero sí, o sea, volvemos a lo mismo, en algún momento distinto, de una u otra manera, pero el desarrollo de la música se ha dado, aunque con sus respectivas diferencias, ¿no? Así es, por ejemplo, aún hoy nosotros, si yo tuviera un propio del domingo, todo polifónico y lo pusiera, es válido, no hay problema, ¿no? Salvo por devoción o por pedido expreso de los sacerdotes, siempre los propios se tienen que hacer gregorianos, cosa que nunca me lo han pedido. Cuando hemos tenido una comunión polifónica la hacemos, cuando tenemos un ofertorio polifónico lo hacemos, ¿no? Sin embargo, sí, allá sí se priva mucho, o sea, sí se busca mucho que siempre estén las formas más originales, ¿no? Tuve el gusto de conocer a un archimandrita de la Iglesia Ortodoxa griega, el padre Damianos, y a un diácono, y me puse a hablar de ellos de música, y eso fue lo que yo aprendí, que en la liturgia, al menos en la liturgia griega, tiene mucho que ver, sí, para empezar la persinada al revés, pero tiene mucho que ver la forma que cantas con lo que estás cantando. Un tropario para la Pascua no será igual que el tropario para los difuntos, por ejemplo. Y también en la Iglesia Católica en Occidente existe eso, también hay formas
pero no están tan definidas, ¿no? Por ejemplo, podríamos pensar que el modo 2 gregoriano suena triste, porque ya para nosotros, para nuestro oído del siglo XX incluso, está basado como en un modo menor, que para nosotros el modo menor es como triste. Nos da esa sensación. Sin embargo, para las personas, los católicos de hace 100, 200, 300, 1000 años, no necesariamente significaría triste, ¿no? Entonces, sin embargo, normalmente cuando salmodiamos algo en Semana Santa, en Viernes Santo, lo hacemos en el modo 2, por esa sensación, ¿no? Y aún hoy, por ejemplo, los bluseros o los rockeros, que volvieron desde los 60, 70 a rescatar los modos antiguos, no los modos eclesiásticos en un sentido estricto, sino los modos antiguos, y empezaron a componer sobre esos modos, comenzaron pues a innovar, entre comillas, utilizando otras armonías que no obedecían en un sentido estricto a la armonía tradicional, que realmente llegó a su cenit en el siglo XVIII, con el clasicismo. Ya después del clasicismo comenzaron los innovadores de ese tiempo, o los vanguardistas del siglo, finales del XVIII, principios del XIX, con Beethoven, por ejemplo, a crear nuevas sonoridades. Primero con base en la sensación y en lo que querían reflejar de la libertad y de todo esto de este siglo, con el romanticismo, y de ahí se dejó venir, ¿no? Con el romanticismo y luego Debussy con el impresionismo, y luego el expresionismo, y luego la pérdida de la tonalidad con la segunda escuela de Viena, y bueno, todo eso que vamos a ver, y cómo pues buscando nuevas sonoridades, pues hay cosas muy experimentales que son infumables, y hay cosas experimentales que sí van creando nuevos campos sonoros, ¿no? Nuevos campos sonoros, que al final de cuentas, muchos de esos nuevos campos sonoros es regresar a cosas que ya no se oyen, ¿no? Por ejemplo, en la Iglesia Católica, en la escuela ceciliana, que ya lo veremos, yo me estoy adelantando porque yo los voy a comer muy a gusto, que propició el Papa San Pío X, que propició grandes autores que son los que más cantamos aquí, como Perossi, el primero de ellos, Refice, Ayllón, muchos italianos que se vinieron a Estados Unidos después. De todos ellos, me atrevo a asegurar que uno de los más innovadores, que siempre estaba como en un pasito antes de, y un día se le pasó la mano y lo excomulgaron, pero después ya le dijeron que no había problema, el buen maestro Refice, que lo que buscaba era nuevas sonoridades dentro de la liturgia, y lo logró, en mi muy humilde punto de vista, muy bien, muy bien, de verdad. Muchas de las misas que ponemos aquí y que ustedes mismos nos dicen que son como más místicas, como más bonitas, son de Refice, ¿no? Bueno, muy bien, pues provecho, por favor. Ay, gracias.